At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Y con este tema, The Road Ahead is Golden, de John and Roy, llegamos a las 8:12 de esta mañana de miércoles 26 de marzo. Tiempo para analizar la actualidad informativa con el director de medios de Lancelot, Jorge Coll. Muy buenos días. Buenos días, Erika. Bueno, vamos con cosas que... Muy interesante, por cierto, la entrevista a Blanca Fajardo, sí, la arquitecta, porque es importante porque ella participó, como dijo, en el plan realmente importante de Arrecife que nunca salió, que fue el plan que se le puso el nombre de Isabel Ler, en aquel momento en Arrecife, y que era un plan ambicioso, realizado además por dos fuerzas políticas, en aquel entonces de el PIL y el Partido Socialista, en aquel entonces muy importante esas dos fuerzas políticas, y fue una pena que ese plan, que fue un plan encargado a una gente, a un equipo que Blanca pues participaba, pero uno de los mejores equipos de planeamiento que hay en Canarias, aparte de urbanistas y arquitectos, pues finalmente quedara en la basura, ¿no? Pues sí, y que puso de manifiesto algo que además yo desconocía, la existencia de esa asociación, ¿no?, de la que ha nombrado que pertenece, y que tiene que ver con que hay muchísimos inmuebles con elementos patrimoniales en la isla de Lanzarote, en distintos municipios, y parte del problema de lo que ocurre es que y me dijo algo que no me da muchas esperanzas, que ni la actualización de la ley del suelo a nivel regional ni el plan insular van a resolver, que es que tienen que ponerse las administraciones ¿cómo fue la palabra? A mejorar la gestión y los trámites, a mejorar la gestión y los trámites. Agilizar, no puede ser que una persona pida, aparte de ponerle todo tipo de trabas, que tiene que ser mucho más interactivo, más... Es decir, los organismos de patrimonio se han significado como elementos negativos en general en casi todos los sitios. Digo inicialmente, porque solamente iban a buscar a ver problemas y pegas para intentar que nadie pudiera actuar, ¿no? Por ese exceso de celo, ¿no? Entonces, lo que quieren decir los urbanistas y la gente que ama el patrimonio es que lo que ha ocurrido en Lanzarote, por ejemplo, en Arrecife, es una evidencia de que ha fracasado completamente, porque no se le puede echar toda la culpa al propietario. Es decir, el propietario bastante ha hecho con mantener algunos hasta que han podido, después esa familia, se han muerto los padres o los abuelos, y ya se reparte entre tanto, y después terminan abandonados porque nadie quiere hacerse cargo de una reforma que es millonaria. Y entonces al propietario que quiere hacer algo, tiene que ponerle, ella ya lo dijo en alguna que otra entrevista en Lancelot Televisión, lo que hay que ponerle son alfombras rojas, para ver si lo engatusa, para ver si puede intentar con su patrimonio pues tratar de beneficiar al resto de la ciudadanía, porque hacer patrimonio a quien beneficia es a la ciudad en general, ¿no? Y entonces este elemento disruptivo que hay ahora mismo en las oficinas de patrimonio, que tampoco ellos que no quieran resolver los problemas, pero muchas veces el exceso de celo, pues, y después la falta de personal o falta a veces, muchas veces de diligencia, hacen que se eternicen temas que al final lo único que provoca es que los propietarios vean como un gran problema heredar una casa con valores patrimoniales. Se le convierte en un problema, se ve como una cosa terrible para el propietario, porque saben que no va a poder mover ni una piedra, que quieren que se siga manteniendo unas casas que no tienen nada que ver con la vida moderna de ahora, con las necesidades que tienen ahora,
los ciudadanos y no son capaces muchas veces de tener ese contagio con el propietario, de comprenderlo y entenderlo, para intentar entre todos, ni hacer lo que dice el propietario, que probablemente lo que más le interesa es tirarlo y quedarse aquello como estaba, como un llano, y un terreno para poder edificar un edificio nuevo, pero ya que no, hay que intentar convencerlo de que puede hacer algo positivo para la ciudad y para él también, para que no le suponga una carga excesiva, ¿no? Que es lo que suele suponer a los propietarios de viviendas protegidas. Claro, es que los aburren. Claro. Esa es la clave. Aburren a la gente que tiene dinero y que quiere hacer algo, y no solo lo que tiene valor patrimonial, Jorge, que eso también hay que ponerlo en valor cuando ocurre, que los ayuntamientos agilicen y faciliten también la rehabilitación de otro tipo de vivienda. Lo que da pena en Arrecife es ver tanta vivienda tapiada y tanta vivienda cayéndose y tanta cosa que tendrá muchos problemas. Pero es que eso la mayor parte son casas viejas, no son casas ni siquiera... Aquí en Arrecife a veces se protege cosas porque tiene una piedra vieja, ¿no? Y dice, bueno, hay que protegerla. Pero en general, esas casas que tú ves tapiadas, en general, no estoy hablando de la calle Real, que esas sí tienen valores, en fin, históricos, patrimoniales, sobre todo, pero me refiero a las que tú puedes ver, pues por ejemplo la calle Coronel Ben, pues hay muchas casas tapiadas, esas no tienen ningún valor patrimonial. Lo que pasa es que esos son problemas más bien de herederos que no se ponen de acuerdo. Pero ahí claro, los ayuntamientos ahí deberían plantearse también el ser mediadores dentro de esos herederos e intentar buscar soluciones. Claro. Porque de verdad, es que ayer me di un paseo largo sin querer, callejeando por Arrecife. Y hombre, que la ciudad no es solo lo que vemos en la Marina, que es muy bonita. Mira, a mí me decía un arquitecto que más allá de que se clasifique o no se clasifique planes parciales para poder construir nuevas viviendas y en fin, espacios públicos en general, más allá de eso, digo en la parte nueva de la ciudad, si se pudieran tirar todas las casas viejas, no estoy hablando, ahora no estoy metiendo en el tema del patrimonio, sino simplemente las casas viejas que hay en Arrecife, y se pudieran edificar edificios de 4 o 5 plantas, pues se solucionaría gran parte del problema. Pero es que eso, ni la administración ayuda, y luego están hay que ser, digamos, cómplices con los propietarios para tratar entre la administración pública y los propietarios que esas casas se puedan tirar. Digo, no estoy hablando de las que tienen valores patrimoniales, sino las casas viejas, que son casas viejas y que no tienen ningún valor, más allá de que están cayéndose y que llevan pues 60 o 70 años construidas y abandonadas, ¿no? Entonces, es una reflexión que no es fácil, ¿no? Porque este es un problema con muchas aristas y hay que, en fin, no se puede resolver solo con una sola medida. Pero es verdad que llevamos tanto tiempo discutiendo y hablando que yo al menos ya me he aburrido de este tema, y como lo vengo diciendo desde hace más de 30 años, no soy, digamos, sospechoso de lo que ahora todo el mundo ve, que es que el patrimonio está en el suelo. Ya, es que ese es el problema, y eso tiene que ver muchísimo, no solo con dar solución y salida, o al menos una parte de salida a problemas tan graves como la vivienda o la crisis habitacional, como lo quieran llamar, sino también a la propia calidad de vida dentro del entorno. Que lo que vemos, lo que nuestros ojos ven todos los días, donde transitamos, la ciudad en la que vivimos, estará a la altura de decir que vivimos bien y con calidad cuando también lo muestre. También o sea, tiene que parecerlo también. Su apariencia tiene que ser la de una ciudad a la altura. En fin, mucho por lo que trabajar. Luego vámonos a otras cuestiones. Este tema de patrimonio de patrimonio o de inmuebles abandonados o viejos, necesita del consenso no solo de la propiedad público-privada, sino también de las fuerzas políticas, algo que también requiere, si se quiere hacer, una futura ley de residencia en Canarias. Sospecho lo que me vas a decir, porque fue lo mismo que me dijiste con los menores, que lo ves casi imposible, pero Clavijo no lo ve así. Él ayer dijo en el Parlamento de Canarias, explicó que hay antecedentes de hecho en los que se puede trabajar
para obtener esa ley de Sí. residencia en Canarias, tanto a nivel estatal como a nivel europeo. Eso ya se le va de las manos a Clavijo, igual que el tema de los menores migrantes. Sí. Se le va de las manos y tiene que tirar del Estado y de Europa. ¿Tú crees que esto es viable, que es posible, que lo puede conseguir de aquí a un año, a dos? No, a 1 o 2 años yo creo que va a ser imposible. Esto está, yo creo que estudiando para ver si se puede en el corto o medio plazo, cuando estoy hablando de corto o medio plazo, estoy hablando de 5 o 10 años, se podría crear en Canarias una ley de residencia que al menos pueda limitar algunos tipos de derechos, ¿no? Como es el derecho a lo mejor de un ciudadano europeo de tener una vivienda, una segunda vivienda, una tercera vivienda, con carácter más bien especulativo en Canarias. ¿Por qué? Porque ahora hay una cantidad de personas que consideran que Canarias, bueno, primero porque tienen cierta inseguridad y ciertos miedos con todo lo que está ocurriendo con la guerra de Ucrania y lo que puede ocurrir a otros países, ¿no? Uh-huh. Ahí está el famoso, que ya me imagino que habrás comprado, el kit de supervivencia, ¿no? Sí. Mira, Jorge, si pasa algo yo me tiro al mar. ¿Yo qué quieres que te diga? Si pasa algo yo paso ya. Es que están pasando tantas cosas que yo paso. Bueno, entonces y es verdad que se ha notado en los últimos 3 años un intenso intento por parte de muchos extranjeros de la Unión Europea de adquirir casas en en ese sur mediterráneo, en el Mediterráneo y tal, de España, y en las Islas Canarias y Baleares, ¿no? Y esto, entonces, en Canarias, que es un territorio limitado, para muchos ya, con una población muy importante, con ya llegando a términos que puede considerarse muy alto, de gente que vive en 1 kilómetro cuadrado, pues yo creo que la idea de Fernando no es mala, Fernando Clavijo, el presidente del gobierno de Canarias. El problema es que no es tan fácil porque la legislación europea a países de la Unión Europea que pertenecen es muy complicado, pero que lo permitan, digo. Pero es verdad que Fernando Clavijo, mira, nadie creía, ni yo creía que al final iba a salir lo de la ley de extranjería, la modificación del artículo 35, y al finalmente pues lo ha conseguido a través de un real decreto, ya va después de 18 meses insistiendo en el tema. Por lo tanto, si todos los partidos, porque esto la clave que te voy a decir es si todos los partidos, si el Partido Socialista y el Partido Popular están a favor, se podría conseguir. Pero eso hay que conseguirlo y eso no es fácil, ¿no? Porque Coalición Canaria, Nueva Canaria, esos partidos con carácter más nacionalista, pues lo llevan diciendo desde hace tiempo. Son el Partido Socialista y el Partido Popular los que no lo ven claro, cuando sinceramente en España menos todavía, porque los de aquí todavía, los diputados de aquí, todavía pueden entender que es necesario, dado el crecimiento que está teniendo poblacional y la especulación que está teniendo lugar en Canarias, ¿no? En los últimos tiempos. Entonces, por eso digo, pero para ello tiene que estar de acuerdo el Partido Socialista de manera activa y el PP, y que sea una digamos, una reivindicación de todo el Parlamento de Canarias. Entonces, así sí se podría a lo mejor conseguir, que estoy hablando para que dentro de 5 o 6 años poder tener una ley de residencia que de alguna manera pues ir regulando, digamos, las personas que pueden vivir en un espacio limitado como es las Islas Canarias. Claro. Bueno, veremos qué es lo que pasa, porque esto va para largo. El saneamiento y depuración de la Graciosa se adjudica en abril. Ayer era preguntado el consejero Manuel Miranda, responsable del área, por cuál era la situación. Daba explicación de la situación, pero, igual que decimos lo uno, decimos lo otro. La parlamentaria de Coalición Canaria de Lanzarote, Cristina Calero, le hacía esta pregunta al consejero y aprovechaba su intervención para criticar al Partido Socialista, que a su vez ha criticado al presidente del Cabildo, a Osvaldo Betancourt, por no hacer, según los socialistas, nada referente al agua. Y una de las cosas que decía Calero era que la expresidenta del Cabildo Insular, María Dolores Corujo, también parlamentaria durante el pasado mandato, pues podía haber hecho algo, tuvo la oportunidad de actuar, en este caso en concreto, del saneamiento de la Graciosa, y no lo hizo.
y que le resulta irónico, ¿no? Que critique ahora esto. No, a ver, este tipo de cosas, pues realmente a los que seguimos un poco de cerca la política, pues nos dan un poquito, nos chirría, ¿no? Porque, hombre, que sea el Partido Socialista que fue durante, para que lo entienda todo el mundo, fue el gobierno anterior de Fernando Clavijo, anterior, estoy hablando no el de ahora, sino el anterior, el que declaró de urgencia o por emergencia las obras del saneamiento, porque tenía una lógica aplastante. Es decir, no era de recibo que un espacio natural como era el de la isla de la Graciosa tuviera un núcleo poblacional donde esté tirando las aguas sucias, la esté tirando al mar, porque lo que tiran indirectamente van a pozos negros que son pozos filtrantes que finalmente terminan en el mar, como bien sabe todos los lanzaroteños que tienen más de 50 años en Lanzarote. Bien, porque digo eso, más de 50 años, porque antiguamente en toda Lanzarote, cuando yo tenía 14 años, todo en mi casa en Arrecife teníamos un pozo negro, y todo el barrio tenía un pozo negro, toda la gente, ¿no? En el centro mismo de Arrecife. Y esas aguas pues terminarían filtrándose al litoral. De hecho, hay la gente que se baña en el reducto, si escarba un poco cuando está metido en el mar y sobre todo a marea vacía, nota que está como negra la marea, negra la tierra, y eso es debido precisamente a los años y años que se tiraron o se filtró agua sucia al litoral de Arrecife a través de esos pozos filtrantes. Pero bueno, ahora, para no volvernos para no hacer historia, el tema es que lo más importante, mira, que el PSOE haga oposición y tiene que criticar, eso es normal. Que da cierta rabia a los que están haciendo algo, como ahora, que ha sido Coalición Canaria, que desde el inicio fue el primero que lo declaró de emergencia, la necesidad, se construyó la primera fase, y en los 4 años de Ángel Víctor Torres, por lo que fuera, porque fue algunos problemas que tuvieron, se paralizó el proyecto, y ahora todo eso que se hizo, toda esa canalización que se hizo durante la época de Fernando Clavijo por emergencia, prácticamente la mitad, según me cuentan, en La Graciosa está ya inutilizada, hay que hacerla de nuevo. Es decir, que casi tenemos que empezar otra vez de cero para empezar a hacer la primera fase y posteriormente la segunda, que es el enganche al saneamiento, y luego ya me imagino que será la colocación de una planta, en este caso para reutilización de las aguas, una depuradora, para entenderlo. Todo eso, por mucho que el consejero, señor Miranda, diga que ya en abril se va creo que a sacar a legislación las obras, todo eso todavía queda mucho tiempo, y yo no veo empezando las obras hasta después del verano como mínimo. Ya lo verán tiempo al tiempo, y ojalá me equivoque. Y eso es por emergencia, Erika. Si eso hubiera sido por la vía lenta, o como se llama, por el método ordinario, pues estaríamos 5 o 6 años más todavía. Claro. En fin, si quieres volvemos a la primera parte del análisis, cuando hablábamos de urbanismo, de territorio, de todo esto. Ay, Dios mío. Bueno, pues Jorge, a armarnos de paciencia, a tomarnos una tila y a pasar el día como mejor se pueda. Jorge Coll, director de... Hoy está mejor el día, Hoy está mejor el día, aunque yo ya creo que los alisios, que sabes que son nuestros vientos predominantes, ese aire frío que viene del norte de Europa y que llega aquí, y que nos permite tener este clima especial, y no, por ejemplo, porque no estamos enfrente prácticamente al desierto del Sáhara, y no tener la temperatura del Sáhara, es lo que nos hacen no tenerla, es precisamente los alisios, igual que Agadir y todas estas ciudades de Marruecos, que también tienen un clima muy parecido al nuestro, precisamente porque están bordeados y le afecta igual que a nosotros los alisios. Pero digo que yo creo que ya se ha impuesto el alisio, que es el viento del norte, norte, que nos viene, insisto, del norte de Europa, en altura, y aquí pues nos permite tener este clima bastante bueno, en el sentido de que no hay grandes cambios de temperatura, y en verano no tenemos ese calor asfixiante, más allá de cuando se mete el tiempo del este y viene el calor en este caso del desierto. Pues sí, en cualquier caso, mientras baje un poco el viento, que parece que hoy se mantiene, es que hemos tenido rachas de viento, pero en fin. Pero ya es lo que quería decirte, que el viento ya va a estar siempre, ya prácticamente un mes más, un mes menos, algún día no habrá mucho viento,
incluso no habrá viento, pero ya el alisio ya se ha impuesto en Canarias otra vez de nuevo y en islas como Lanzarote y tu famosa isla de Fuerteventura y tu querida isla, quería decir, de Fuerteventura, también. Pues Jorge, que afloje porque tenemos más problemas que atender, no solo el viento. En fin, gracias. Venga, hasta luego. ¿La luz check engine de tu vehículo está encendida? Podemos ayudarte con O'Reilly Veriscan. Es gratis y provee un informe con soluciones basadas en más de 650 millones de escaneos verificados por técnicos maestros certificados ASE. Y si necesitas ayuda, podemos recomendarte un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan. O'Reilly Auto Parts.